Bueno, como les decía, hemos estado llevando una serie que se llama El Reino de Dios. Ya estamos en la séptima parte ya. Estamos en la parte 6 y estuvimos hablando sobre la guerra espiritual y hoy vamos a hablar la tercera parte de la guerra espiritual, sobre el tema del reino de Dios. Y hay algo interesante e importante que tenemos que entender sobre la guerra espiritual, y hoy estaremos hablando un punto sobre la batalla entre el espíritu y los deseos de la carne. Amén. Así que hoy estaremos hablando sobre el punto en la guerra espiritual, sobre la batalla del espíritu y, la batalla entre el espíritu y los deseos de la carne. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. ¿Lo tienen ahí? Así que, para los que están llegando, estamos llevando aún el tema El Reino de Dios. Estamos en la parte 6 y entre ese tema estamos llevando como título también, subtítulo, La Guerra Espiritual, la parte número 3. Y entre esta parte número 3 estaremos hablando sobre la batalla entre el espíritu y los deseos de la carne. Amén. La batalla entre el espíritu y los deseos de la carne. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas capítulo 16, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. Dice así. ¿Lo tienen ahí? Dice así. Vamos a leer juntos con la guía del Espíritu Santo en favor de todos. Dice así. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a volver a leerlo. Dice, el verso 16 dice: digo pues, andad que en el espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso dice en la Reina Valera 1960. Yo les quiero leer en otra traducción, en otra versión, en la versión nueva traducción viviente, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dice esta versión. En la versión nueva traducción viviente dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Dice así: estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Como dice, estas dos fuerzas que luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Nosotros debemos entender algo, y como hemos entendido que nuestra lucha no es contra carne y sangre, hay una guerra interna entre nosotros que constantemente luchamos. Es la guerra entre los deseos de la carne y el Espíritu Santo. En esta versión dice que estas dos fuerzas luchan constantemente. ¿Dónde? ¿Dentro de quién?
de nosotros. O sea, dentro de nosotros está el Espíritu Santo y también está ¿qué? Los deseos de ¿qué? De la carne. O sea, entre nosotros hay una lucha constante. ¿No has visto? Por eso el apóstol Pablo dice algo importante en el libro de Romanos capítulo 7. No lo vamos a leer, ya usted lo lee en casa. En el libro de Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla del versículo, a ver si me reto aquí. El apóstol Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. No lo vamos a leer porque son varios textos. Le voy a dar lo que dice. El apóstol Pablo decía esto. Dice, dentro de mí yo quiero hacer lo bueno, pero lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino hago lo malo. Y él comienza a relatar esto en el libro de Romanos capítulo 7, del 7 al 25, usted lo lee en casa. Entonces el apóstol Pablo tenía una lucha dentro de él también, él habla en esa carta a los romanos, y esa lucha dice que aunque él quería hacer lo bueno, terminaba haciendo ¿qué? Lo malo. Entonces, muchas veces dentro de nosotros también está esa lucha. ¿Cuánto de nosotros muchas veces queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos? Terminamos muchas veces haciendo ¿qué? Lo malo. Entonces, hay una lucha constante, ¿dónde? ¿Dentro de dónde? Diga, ¿dentro de quién? De mí. ¿Dentro de quién? De ti. Esa lucha es la lucha del Espíritu Santo y contra los deseos de la carne. Por eso dice que los deseos de la carne quieren hacer algo y el Espíritu Santo quiere ser otra cosa. ¿Cuántas veces los deseos de la carne quieren hacerte mentir? Pero el Espíritu Santo dice, no, eso no es correcto. El apóstol Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, vamos ahí, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo dice algo a Timoteo en esa carta. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice, ten cuidado de quién. El apóstol Pablo no le dice ten cuidado de Satanás, sino de quién. Le dice que tenga cuidado de quién, de él mismo y de la doctrina. Persiste en ello y haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo. No le dice Timoteo ten cuidado de Satanás, no le dice ten cuidado de los demonios, sino le dice ten cuidado de quién, de ti mismo. Imagínense que Dios en esta noche nos dice tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Por qué de nosotros mismos? Hay algo que queremos, hay algo que quiero enseñarles de parte de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a Timoteo y por qué Dios también nos dice a nosotros que tengamos cuidado dentro de nosotros? Recuerden que dentro de nosotros hay una guerra constantemente, todos los días, entre el espíritu y los deseos de la carne. Por eso yo quiero llevarlo, porque el apóstol Pablo decía, tengan cuidado de ustedes mismos. Yo quiero llevarlos al libro de Santiago, vamos ahí mismo, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Vamos ahí. Dice así. Está en la Biblia, lo pueden encontrar.
No voy a buscar en el Antiguo, sino en el Nuevo. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Voy muy rápido, ¿estoy bien ahí? Buscar en la Biblia es más difícil porque a veces no estamos acostumbrados. En el celular al toque, ¿lo tienen ahí? ¿Lo tiene Socorrito? ¿Sí? Y dice así. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Díganle por ahí los niñitos que hagan silencio, por favor. Sí. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Entonces, dice así. ¿Sí? ¿Está bien? Ajá, sí. Dice así. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiero que subrayen esa parte del verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo en la carta de Timoteo, le dice que tenga cuidado de ¿quién? De él mismo. Muchas veces nosotros, cuando cometemos algún pecado, le echamos la culpa ¿a quién? ¿A quién le echamos la culpa? Algunos le echan la culpa a Dios, otros le echan la culpa ¿a quién? No hay más que a quién le echan, al diablo. Entonces, una cosa es la tentación, otra cosa es la concupiscencia. Debemos entender algo, ¿por qué debemos tener cuidado nosotros mismos más que de otras personas o del mismo Satanás o las tinieblas? Porque dentro de nosotros hay algo que se llama la concupiscencia. Diga concupiscencia. ¿Alguien sabe qué significa la palabra concupiscencia? ¿Nadie sabe? Le vamos a enseñar en esta noche. Estamos aquí para aprender. La palabra concupiscencia significa que es un deseo. Un deseo o deseos que incitan a cometer pecado. O sea, la concupiscencia es un deseo malo, perverso. En términos sencillos, es así. La concupiscencia es un deseo o deseos que incitan a cometer pecado. Es un deseo malo y perverso. Porque nosotros podemos tener deseos buenos, ¿verdad? Pero la concupiscencia no es cualquier deseo. La concupiscencia es un deseo que incita a cometer pecado. Es un deseo malo y perverso. Entonces, cuando el apóstol Santiago escribe y le dice que cada uno es tentado por nuestra propia concupiscencia, y que dice que es seducido y qué, y atraído. Una cosa es la tentación, otro punto, un punto es la tentación, no un significado, y otro punto es ¿qué? La concupiscencia. Entonces, lo que Satanás hace es que él nos tienta. ¿Y con qué nos tienta? Muchas veces Satanás conoce, las tinieblas conocen cuáles son nuestras áreas débiles en nuestra vida. Porque aún
recuerde que cuando hemos venido del mundo, nosotros hemos venido con muchas cosas, y quien nos hacía pecar, pues estábamos bajo la potestad de las tinieblas, de Satanás. Ella conocía, ¿no?, algunas cosas de nosotros, bueno, por no decir mayor parte. Entonces, lo que hace Satanás es tentarnos. ¿Y qué es una tentación? ¿Alguien sabe qué es la tentación? No la galleta tentación, no. La palabra tentación significa una trampa. ¿Qué es la palabra tentación? ¿Qué significa la tentación? ¿Una qué? Trampa. O sea, ¿cómo nos tienta Satanás? ¿O cómo quiere hacernos caer en esa trampa? ¿A través de qué? De la concupiscencia. Recuerden que es algo sencillo. Satanás siempre va a tentar a cada uno de nosotros, pero él va a tentarnos a través de cosas que nos seducen, que nos atraen. Eso se llama ¿qué? Concupiscencia. Entonces, ¿qué te seduce? ¿Qué te atrae? Nosotros los cristianos aún estamos en un cuerpo de carne y hueso, y como estamos en un cuerpo de carne y hueso, lo que pasa es que aún tenemos esa lucha constante. Los deseos de la carne anhelan ¿qué? Pecar todavía, pero el Espíritu Santo no. Y hay una guerra dentro de nosotros. ¿Y qué hace? Como las tinieblas conocen parte de nosotros, no, como le digo, ¿cuáles son esas áreas débiles? ¿Qué hace? Pone una tentación. Y como tenemos esa tentación, tenemos esa concupiscencia, nos atrae. Es como, a veces hay cristianos que muchas veces son atraídos, es como cuando tienen ese deseo de ver pornografía. Y que, oh sorpresa, justamente tiene ese deseo y justamente pasa en las redes sociales y sale alguna imagen de un desnudo o desnuda. Y cuando ve esa imagen, entonces es atraído y seducido. Entonces muchas veces nosotros somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia. La concupiscencia no es un pecado. El pecado, ¿cuándo es pecado? Cuando nosotros actuamos y cometemos los deseos perversos de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, usted puede tener un deseo, pero si usted lo consuma, puede ser pecado o no. O sea, si usted consume ese deseo perverso, llega a ser un pecado. Por eso esa lucha que hay dentro de nosotros entre los deseos de la carne y el espíritu, a esos deseos, de los deseos de la carne se llama ¿qué? Concupiscencia. Les dije que es pecado cuando nosotros actuamos y cometemos los deseos perversos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es pecado en sí? El pecado es la infracción de la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Es la infracción de la ley de Dios. O sea, ¿a qué se dice pecado? A todo lo que infringe la ley de Dios. Eso está en la Biblia. Pero muchas veces también la concupiscencia se le puede decir que es pecado. Pero usted me dice, pero pastor, usted me dice que la concupiscencia no es pecado. Pero sí también, muchas veces la concupiscencia es pecado. Porque alguien puede decir, bueno, tuve un deseo y miré a la mujer de mi prójimo y lo deseé. Pero no cometí, no estuve con ella, no tuve relaciones sexuales con ella. Le hago una pregunta, ¿será pecado o no será pecado? Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28.
Dice así: ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, eso es concupiscencia, ya adulteró con ella en su corazón. En otra versión dice así: Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel. ¿Dónde? En su corazón. O sea, se puede decir que la concupiscencia no es pecado porque es un deseo, ¿no? Es una atracción de algo perverso que incita a lo malo, pero también la concupiscencia puede ser pecado muchas veces, aun cuando pecamos con nuestro pensamiento. Porque una cosa es que usted tenga un mal pensamiento y venga y diga, uy, yo vi esa mujer, qué bonita, la desea, que venga un pensamiento de que usted desea una mujer o un hombre y diga, ay, ¿cómo será ese hombre en la cama? Un ejemplo, y venga ese pensamiento, o usted, ¿cuándo es pecado ya? Cuando usted lo deja minar en su corazón. Y usted dice, ay, sí, yo quisiera hacer esto, lo otro, ya, eso ya es pecado, aunque no esté en el hecho, pero en nuestra mente ya usted imaginó de todo. Por eso, usted debe entender que la concupiscencia es pecado cuando lo que usted desea lo imagina en su mente como quisiera que pase. Porque a usted le puede venir un mal pensamiento. ¿Cuándo le puede venir un mal pensamiento? Cuando alguien le ha fallado. Y le ha venido un pensamiento, mejor ya no quiero ser bueno, porque uno de bueno no saca nada. Y usted le puede venir ese pensamiento y usted lo puede aceptar o lo puede desechar. Cuando ese pensamiento de concupiscencia, porque es un deseo, se vuelve pecado, cuando usted dice, sí, mejor ya no voy a hacer eso, voy a hacer malo para que recién me respete. Mire que usted solamente lo pensó. La concupiscencia también puede ser pecado. Recuerde que la concupiscencia es un deseo perverso, es una atracción hacia ¿qué? Hacia lo malo. Y nosotros tenemos esa lucha constante, que los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa siempre quieren hacer ¿qué? Lo malo. Alguien no te saludó, te ofende y dice, ay, a lo mejor no voy a saludar a nadie, si quiere que me salude, y si no, ¿usted ya pecó o no pecó? ¿Ya pecó? Yo hago una pregunta en esta noche. ¿Será pecado expresar mis sentimientos y mis emociones? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será pecado que usted exprese sus sentimientos y emociones? ¿Usted qué piensan? ¿Sí o no? Dígame aunque sea sí o no, no hay problema, aquí estamos para aprender. ¿Sí? ¿Usted qué dice más, Socorro? No. Escuchen esto. ¿Será pecado expresar mis emociones y mis sentimientos? No es pecado expresar tus emociones y sentimientos. Pecado es la forma incorrecta como expresas tus emociones y tus sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted se aira, ¿será pecado? Vamos a la Biblia. Escuchen aquí. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. ¿Lo tienen ahí? Dice así: airaos, pero no. Entonces, ¿cómo dice? Pueden enojarse, pero no pequen. Airaos, pero no
pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En la versión traducción lenguaje actual dice así: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. O sea, enojarme no es pecado. Pecado es cómo tú expresas tu enojo. Porque tú te puedes enojar. Es como cuando Cristo se enojó. ¿Expresó mal su enojo? ¿Maldijo a alguien? ¿Insultó a alguien? ¿Gritó a alguien? ¿Le pegó a alguien? Pero pastor, tiró las mesas, volcó las mesas, soltó las palomas, pero no lastimó a nadie. Jesús dice que se enojó, y se enojó con algo justo o no. Se enojó con una causa justa, santa. Dice que el celo de la casa le consumía, como David lo dice en su salmo. Por eso dice aquí en esta versión: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarle todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. En otra versión dice: porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. O sea, si usted se siente triste, ¿será pecado? No. Si no es cómo expresa, la forma incorrecta como usted exprese su emoción o sentimiento, se le llamará pecado. Lo vamos a poner para que lo entendamos. En esto Cristo lo dijo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 21, Mateo, capítulo 21, 5, versículo 21 al 26. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 26. Aquí vamos a entender un poco más y luego se lo voy a leer en otra versión para entenderlo mucho mejor. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Escuchen aquí, ¿qué dice? Cualquiera que se enoje ¿contra quién? Contra su hermano, biológico o no biológico. Pero aquí usted puede decir: cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Ves? Yo me enojé con la hermana Socorro porque no me gustó cómo hizo la limpieza. Pero aquí, cuando vamos en otros manuscritos, dice cuando alguien se enoja sin motivo alguno. ¿Ha visto gente que está enojada sin motivo alguno? Hay gente que ya amanece enojada y se enoja de la nada, ¿no? Pero aquí no dicen eso. Pero cuando vamos a otros manuscritos antiguos, dice cuando uno se enoje contra su hermano sin motivo alguno. ¿Será culpable de qué? De juicio, escuche. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ¿ante qué? El concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ah? Fatuo significa vanidoso, altivo, así. Esa es la palabra fatuo. Pero quiero que entendamos esto. Dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Está hablando de qué? Del enojo. Aquí Cristo habla de la ira, del enojo. Y dice cualquiera que le diga necio. Este enojo que tiene contra su hermano, la acción de este enojo está haciendo que le diga a su hermano ¿qué? Necio. O sea, esta persona que se enojó contra su hermano, su reacción es que le dice a su hermano: eres un necio. ¿Y qué más le dice? Eres un fatuo. Ay, tú eres así, un vanidoso, orgulloso, altivo. Pero ¿cómo lo entendemos un poco mejor? En la versión traducción lenguaje actual dice así: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con
otro tendrá que ir a juicio. Está hablando del enojo. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Cuando una persona está enojada, se le va a llamar pecado cuando la persona enojada insulte a quién. ¿Ha visto que aquí en Cristo está hablando de la acción, de cuándo es pecado, de la persona cuando se enoja, una persona que insulta a quién? A su hermano, a su prójimo. ¿Y qué más dice? Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Es en esta versión para poder entender. Por eso cuando alguien le dice fato, está ¿qué? Maldiciendo. Y en el otro cuando le dice necio, lo está ¿qué? Insultando. ¿No ha visto gente que cuando está enojada insulta, maldice? Mejor nunca te hubiese conocido, maldigo el día que te conocí. No sé por qué me casé contigo. No sé por qué naciste. Eso se llama maldecir. Esa persona se enojó, pero llegó a pecar. ¿Por qué? Porque se me fue la palabra. ¿Por qué? Porque expresó sus emociones incorrectamente. Porque usted se puede enojar, pero usted mejor dice, mejor me callo porque si no... ¿No he visto personas que cuando están tristes y dicen que tiene nada? ¿Qué te importa? ¿Has visto gente así? Entonces, la tristeza no es pecado. Pecado es... ¿Cómo? No, pecado es, claro, cómo expresar tu emoción o tu sentimiento incorrectamente. Ese es pecado. Porque si no dijéramos, la felicidad es pecado. Hay gente que es feliz por lo malo que le pasa a otro. Hola, ¿están aquí? ¿Ha visto? O sea, la felicidad no es buena. Es una emoción, pero cómo expresas tu emoción será pecado. Porque hay gente que está feliz, está bien que le haya pasado eso para que conozca que yo soy un hijo de Dios. Cristianos dicen eso. Ya ves, Dios me está vengando. El amor de Dios no hace eso. ¿Ha visto que las emociones no son pecados, sino expresar incorrectamente las emociones es pecado? ¿Será igual lo mismo el sentimiento que emociones? No es lo mismo un sentimiento con una emoción, iglesia. Las emociones... Las emociones... A ver, ya me fui por aquí. ¿Qué es una emoción? Es sentir miedo. Ya me pasé, perdone. ¿Qué son emociones y sentimientos? Una emoción y un sentimiento es distinto. Las emociones inmediatas y básicas... Las emociones son inmediatas y básicas. O sea, es como cuando alguien grita, le mete un gol a su equipo favorito y dice ¡gol! Y de la nada sale. Hay gente que está caminando por la calle y dicen ¡bu! ¡Uy! Se asustó. Es una emoción. Las emociones son aquellas reacciones inmediatas y básicas. Pero los sentimientos son las experiencias. O sea, que consiste. O sea, es una experiencia que consistente y duradera de esas reacciones. Y pueden ser más complejas y personalizadas. O sea, un sentimiento no es lo mismo con una emoción, aunque parece. ¿Cuándo es un sentimiento? Cuando una persona se acuerda de lo malo que le hicieron. Es como dice, está sentado y dice, me acuerdo lo que esa hermana me hizo, se pasa lo que me hizo, Señor. Y ya han pasado ¿cuántos años? 2 años, 1 año. Es un sentimiento. Una emoción es sentir miedo cuando ve una serpiente. Uy, vi una serpiente, se asustó. Pero un sentimiento es como cuando alguien se acuerda de alguna experiencia feliz. Dice, ay, me acuerdo cuando mi mamá me hacía mi sequito de Chabelo y hoy no tengo ni para el seco, todo está seco en mi plato. Es un sentimiento. Muchas veces nosotros tenemos sentimientos guardados de enojo y ese enojo nos ha llevado al rencor y al odio.
Por eso las emociones o los sentimientos no son malos, sino la expresión incorrecta de ellos es pecado. Por eso usted no se asuste y diga, me siento triste. No, ¿cómo va? Porque muchas veces nosotros pensamos que es pecado. ¿Alguno de usted pensó algún día que era pecado eso? ¿Sentirse triste? Bueno, yo sí. Yo sí. Yo decía, ay, me enojé. Enojarse no es pecado, sino cómo usted reacciona a esa emoción incorrectamente. Porque hay gente que se puede enojar y se dice, ay, Señor, perdona porque me enojé con esta hermana. Le quise decir esto. Si usted dice, le quise decir esto, usted ya pecó. Señor, perdón porque ya pequé en pensamientos. Pero ya pecó. Es un deseo, es una concupiscencia. Lo accionó en su mente. Pero no lo accionó al decírselo a aquella persona. Entonces, iglesia amada, diga, hay una lucha constante de hacer lo malo y el espíritu querer hacer. Esa es la guerra espiritual más grande que nosotros tenemos a diario, de todo cristiano, de todo hijo de Dios. No porque usted aceptó a Cristo no significa que usted no va a seguir deseando algo o no va a ser tentado. Siempre va a ser tentado, pero usted tomará alguna decisión, la decisión correcta. Entonces, ¿cómo encontramos nuestra libertad hacia esto? Sencillo. Nuestra libertad la encontramos en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo, la oración, la adoración y la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Cómo usted encuentra libertad? Diga, en Cristo. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la oración, la adoración y ¿qué más? Y la palabra de Dios. O sea, usted y yo encontramos esa libertad. Vamos a vamos a Romanos, antes de ir a Gálatas, vamos a Romanos, capítulo 7, sí, Romanos capítulo 7, versículo 24 en adelante. Romanos capítulo 7, versículo 24 en adelante. ¿Lo tienen ahí? Por favor, me pueden alcanzar un vasito con agua, por favor. Se lo agradecería muchísimo. Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. Ahí al otro lado está. Recuerden que eso lo van a leer ustedes en casa. Romanos 7, le di el texto y aquí se lo vuelvo a repetir. El apóstol Pablo hablaba de la lucha que tenía entre lo bueno y lo malo. Quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Y termina en el verso 24 diciendo esto. Esta es otra versión. En la versión Reina Valera dice, miserable de mí, ¿verdad? A ver, déjenme buscarlo en la versión Reina Valera. ¿O lo pueden leer alguien por ahí? ¿La Reina Valera qué dice? Miserable de mí, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué más dice? Pero doy gracias a Dios O sea, el apóstol Pablo dice, pero doy gracias a Dios, ¿a quién? Por Jesucristo. ¿Cómo usted puede ser caminar en libertad a través de esta lucha constante, esta guerra espiritual? ¿Cómo usted encuentra su libertad? ¿A través de quién? De Cristo.
O sea, el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿no? Capítulo 7, 24 al 25, dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice? Gracias doy a Jesucristo. En otra versión dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. O sea, usted puede caminar en libertad a través de esta guerra que es constante. ¿A través de quién? De Jesucristo. Jesucristo solamente puede darte libertad cuando pases esta guerra espiritual dentro de usted. Porque el apóstol Pablo decía: miserable de mí. O sea, ¿quién me va a poder librar de esta constante lucha que quiero hacer lo bueno pero termino haciendo lo malo? La respuesta se llama ¿quién? Jesucristo. Diga, Jesucristo. O sea, usted y yo podemos ser liberados de esto constantemente que tenemos, sí, ¿a través de quién? De Jesucristo. Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad los hará. ¿Y quién es esa verdad? Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Cristo? Porque Satanás te va a tentar a través de ¿cómo? De una mentira. ¿Cómo le dijo? Satanás trabaja lo mismo de siempre. ¿Cómo le dijo a Eva? ¿Con que Dios ha dicho que no coma de este árbol? No, ha dicho que podemos comer de todo menos de esto, porque si no moriremos. ¿Y qué dijo la serpiente? No morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Eva vio aquel fruto codicioso y agradable. Eso se llama concupiscencia. Era un deseo. Es como cuando Satanás tienta a Cristo. O sea, esa guerra no es que Satanás pone pensamientos en tu mente, sino que literalmente no ves a esos espíritus ni a Satanás. Es como que delante te está poniendo eso, te está hablando, te está susurrando a tu oído y diciendo: mira, pero es que yo no puedo tener relaciones sexuales antes de casarme porque es pecado. No, eso es mentira. Mira, disfrutes un poquito, una vez no hace nada, Dios te perdona, estamos en la gracia. Así, ¿verdad? Si yo tengo relaciones sexuales antes del matrimonio, no hay problema. Y los novios tienen relaciones y dicen: Dios nos perdona. Perdón, Señor. Y vuelve otra vez Satanás a decirle: pero mira, Dios te vuelve a perdonar si sigues haciendo. Y no se esperan antes de casarse. Satanás siempre te engaña con una mentira. Y parece que fuera verdad porque dice: es que ahora estamos en la gracia. No importa, peca, Dios te puede perdonar todo pecado. Satanás te va a tentar. Y esa es la guerra espiritual a través de una o muchas mentiras. Satanás trabaja igual que siempre, con mentiras. ¿Ves? El pastor no quiere seguro que cantes porque está molesto contigo. ¿Ves? Ya no quiere que estés en la puerta porque está molesto contigo. Por eso mejor ándate a otra iglesia donde te quieran, porque ahí no hay amor. ¿Hola? Satanás, las tinieblas te susurran ¿a dónde? Al oído. ¿Ves? Tu mamá más quiere a tu hermano mayor que a ti, porque mira cómo le da y mira tú cómo estás pasando necesidad. ¿Ves? Y ves, y así Satanás susurra, porque Satanás trabaja con esa astucia de mentira. Pero diga, se puede vencer esa guerra y podemos tener libertad a través de Cristo, porque Cristo es la verdad. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Cuánto puede dar un aplauso a Dios en esa noche? Sí se puede. Amén. Habrán días malos, pero diga, aunque
aunque haya ese día malo, voy a tomar la armadura de Dios para resistir las mentiras del diablo. Porque Satanás te va a atacar más cuando estés vulnerable. El día malo, no hay para comer, toca apagar la luz, toca apagar el agua. Y ahí donde Satanás te ve vulnerable y débil. Pero es ahí donde usted va a ir, no, voy a tomar la armadura de Dios y me voy a orar. Y se va a fortalecer. Por eso dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos ya terminando. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice así. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué dice? ¿Que quién nos hizo libres? Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque cada vez que cometemos pecado, nos hacemos esclavos. ¿De quién? Del pecado. Cada vez que caemos en la trampa, recuerde que la palabra tentación es trampa. Es así como cuando ponen una trampa, un pajarito, no le ponen ahí la comidita, y cuando el pajarito entra, está la jaula encima así abierta, y entra a comer la comida y suelta y ¡pah! Cayó en la trampa. Así es, Satanás nos hace ver a través de esa codicia. Hazlo, miente para que saques ese préstamo. Dios te va a perdonar, no te preocupes. Vamos, miéntele a tu esposo. Por ahí te vio te está queriendo, se enamoró de hace muchos años. No le digas nada. Esa es la palabra tentación, significa trampa, cebo. Es como cuando el gusanito está en el anzuelo para cazar un pescadito, y el pescadito va por el gusanito, y sin darse cuenta el gusanito, dentro del gusanito hay un garfio, y cayó el anzuelo, y el pescado sale ahí coleando. Pero él pensaba, ay, aquí hay comidita. Lo mismo pasó con Eva. Era rico esa fruta, y era, dice, codiciable para alcanzar la sabiduría de saber el bien y el mal. Ay, mejor voy a probar tener relaciones para que el día que me case ya sepa cómo tener relaciones sexuales con mi esposa o con mi esposo, y no esté pasando vergüenza. Satanás te puede engañar así. Satanás va a decir, pero nadie te ve, tu esposa no te ve, nadie te ve. Ándate a Máncora, ya nadie te va a ver. Esa es una trampa. Pero diga, Cristo me ha hecho libre. Usted está en esa libertad. Pero hay que tener en cuenta algo, de que nosotros no podemos usar de esa libertad para hacer lo malo. Por eso dice ahí, en el mismo capítulo 5, versículo 13, vamos ahí, estamos en el Gálatas 5, vamos ahora al verso 13, Gálatas capítulo 5, versículo 13, y aquí dice, hermanos, es otra versión, perdón, sobre leer. Sí. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? Yo no le puedo sacar. ¿Cómo? En el versículo 13. Ya, porque a vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero, ¿qué dice? Solamente que no uséis la libertad, ¿para qué? ¿Para ocasión de qué? Para la carne. Sino, servíos los unos por amor a los otros, unos a los otros. En otra versión dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad con pretexto a hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. O sea,
Ahora nosotros tenemos libertad. Usted no puede estar caminando, ay, con miedo, no me acerco a esa hermanita porque voy a caer. Claro, pues tampoco le digo que mañana vaya a la casa de la hermana y ahí no hay nadie, ni hijo, ni esposo, ni nadie, y yo estoy ahí. Y la hermanita más está como José, que le está diciendo, ay, hermanito, usted qué guapo se ve. Ay, hermanito, cómo usted enseña la palabra de Dios. Venga a enseñarme. Y ahí póngale ojito y diga, esto no está bien. Por eso muchas veces la iglesia usa eso. Por eso los hombres aparte, las mujeres aparte. ¿Listo? Usted tiene libertad. Usted no debe tener miedo de acercarse o sentarse cerca de un hermano varón. Pero no use esa libertad para decir, ay, hermana, se me escapó la mano de cogerte la mano. Óigame, estamos usando la libertad que Cristo nos dio para hacer lo malo. Como muchos dicen, estamos en el tiempo de la gracia, yo puedo tomar, no hay problema. Porque la Biblia dice que no es malo tomar, pero de trago en trago te llegas a emborrachar. No es malo mentir, ¿quién dice que no? Cada acción tiene algo. O sea, ¿cuál es lo que estás haciendo con qué acción? No hay mentirita blanca ni buena, ni mala ni buena, mentira es mentira. Iglesia amada, en Cristo tenemos libertad, pero también bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso en el mismo Gálatas 5, vamos a ir a Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16, ¿qué dice? Gálatas 5, estamos en Gálatas 5. Vamos al versículo 16, ¿qué dice? Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? O sea, usted va a encontrar libertad cuando pase esta guerra espiritual a través de ¿qué? Del poder de ¿quién? Del Espíritu. O sea, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, va a vencer toda tentación. Va a salir victorioso. Porque el Espíritu Santo lo va a guiar a toda ¿qué? La verdad. Porque por eso dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a dónde? A toda la verdad. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, por eso digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Usted va a vencer y va a salir libre de toda esta guerra espiritual que a diario pasamos si nos dejamos guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a la verdad, y la verdad ¿quién es? Cristo. O sea, sí se puede vencer esta batalla espiritual de todos los días. Y la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios te va a enseñar lo bueno y lo malo, como dice la Escritura. Que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Eso lo dice en Hebreos. Gracias. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4. Les dije Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Sí. Versículo 12. Y estamos terminando con ese texto. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva
y eficaz. ¿Y qué más dice? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted va a poder vencer esta lucha, cada guerra espiritual internamente que pasamos, esta lucha espiritual, una, con Cristo, dos, con el Espíritu Santo, y tres, con la palabra. Porque la palabra va a enseñarte si lo que estás haciendo es bueno o malo. O sea, la palabra de Dios discierne eso, los pensamientos buenos y malos. Y la oración, ¿por qué? Porque cada vez que usted tenga comunión con Dios, como dijo Cristo, oren para que no entren, ¿en qué? En tentación. Orar es bueno, por eso dice en el libro de Mateo capítulo 5, habla Cristo cuando habla de la oración, que dice: y orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como hace en el cielo, se echa aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quien nos debe. Líbranos del mal y no nos metas. Cristo también le dijo a sus discípulos: oren para que no caigan en. O sea, el orar hace que usted y yo seamos guardados, preservados de caer en la tentación. Por eso cuando Cristo fue tentado, dice que fue por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Iglesia amada, podemos ser libres de toda esta guerra espiritual. O sea, podemos vencer esta guerra espiritual o no. Sí se puede. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, que es la verdad. Por eso, si usted y yo no escudriñamos las Escrituras, ¿cómo vamos a contrarrestar una mentira de Satanás? Si no sabemos la verdad. Necesitamos escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para poder contrarrestar toda mentira de Satanás. Necesitamos caminar bajo la guía del Espíritu Santo, tener esa comunión y decir: Espíritu Santo, tengo este mal pensamiento, no quiero, yo lo desecho, ayúdame, Espíritu Santo, a ser libre de este pensamiento, de esto. Ayúdame a vencer, Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que conoceré la verdad y seré libre. La palabra de Dios dice, Espíritu Santo, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir: huye de esa tentación, deja ahí, seamos como José, que dejó ahí, hermano José no, el José de la Biblia, que dejó ahí a la mujer de Potifar y salió en calzoncillos ahí. Así dice que salió, huyó. O sea, sí se puede vencer cada día esta guerra espiritual que está ¿dónde? Dentro de nosotros. Por eso tenemos que tener más cuidado de nosotros mismos que lo que está afuera, porque nosotros mismos somos seducidos. ¿Cuántos de nosotros nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cuántos se conocen? Muchas veces nosotros no nos conocemos mucho, pero otra persona sí nos conoce. ¿Cuánto usted sabe que cuando se enoja usted puede reaccionar mal? Pero ore a Dios para que le ayude a vencer y pueda tener, si se llegara a enojar, reaccionar de la manera correcta. Amén, iglesia amada. Entonces, ese es el tema de hoy en esta noche. ¿Cuántos aprendieron? Gracias por ese un amén, 2 amenes. ¿Cuántos aprendieron? Entonces, iglesia amada, constantemente estaremos pasando esa guerra espiritual. Vamos a orar a Dios en esta noche, ¿saben? Vamos a dar gracias por la enseñanza y también por la solución que Dios nos da. Porque Dios no te da algo para dejarte ahí, sino que también te da ¿qué? La solución. ¿Y cuál es la solución para vencer
cada día esa guerra espiritual? ¿Cuál es? La oración. ¿Qué más? La palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunto, mamá, ¿qué más? A ver, Mirko. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No se acuerda? Como se ha enseñado hace rato. La adoración. La adoración, ¿qué más? No lo he dicho. No, conforme a lo que estamos enseñando. Faltan 2 puntos que hemos leído hace rato. La palabra ya está. El Espíritu Santo, ¿qué más? Y falta otra persona. Cristo. Tomemos eso y repasen sus notas. Igual yo ya voy a subir el video y también el material en el grupo. ¿Ya? Vamos a orar. Acuérdense que cada día vamos a pasar una guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra espiritual? ¿Entre qué? ¿Cuál es esa guerra? ¿La China? No. ¿Cuál es esa guerra que pasamos? Vamos a pasar a diario que tenemos. La lucha entre no, pero juntemos todo, no por cada. ¿Cuál es esa lucha que hay internamente entre nosotros? Los deseos de la carne y él. No, la tentación ya es la consumación de la. Los deseos. El título se llama, hemos leído, la guerra espiritual entre él. Vamos, iglesia. Miren que recién les acabo de enseñar. ¿Entre qué? Muy bien, amado Socorro, ¿cómo dice? Entre el espíritu y los deseos de la carne. Esa es la guerra que pasamos. Más de que hay espíritus, claro, pero también hay que entender que hay una guerra interna dentro de nosotros. Entre el Espíritu Santo y los deseos de la carne. Y encontramos para esa libertad, para vencer esta guerra, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, a través de Cristo, el Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios. Pues vamos a dar gracias a Dios por estas armas que Dios nos ha dado para poder vencer, llamarle así. Pero usted va a encontrar la victoria en Cristo, en el Espíritu Santo, la oración y la palabra de ¿quién? De Dios. Usted va a luchar constantemente en enojarse, la tristeza, puede entrar en la depresión, usted va a enojar, esta es la guerra espiritual, pero usted debe entender cómo vencer, y por eso Dios nos da hoy en esta noche esta palabra. Amén. Vamos a poner de pie para terminar, y esperamos que lo pongan en práctica, y lo pongamos en práctica, siempre. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias Padre por esta palabra, Señor, y gracias también por la solución. Señor, hay una guerra entre el espíritu y los deseos de la carne. Y esta es la lucha interna, Señor. Queremos, Señor, hacer lo bueno, pero también a veces entre nosotros está el querer hacer lo malo. Y muchas veces terminamos siendo lo malo, pero no vamos a terminar siendo lo malo, porque tú nos has enseñado, Señor, que podemos vencer, Señor. Ya somos esos victoriosos a través de Cristo Jesús. Conocerte a ti, Señor Jesús, nos hace ser victoriosos. Conocer tu verdad nos hace ser libres. Ser guiados por el Espíritu Santo podemos vencer, Señor, esta guerra espiritual. Cada tentación que pase a diario a través de la concupiscencia, Señor, que hay entre nosotros. Pero también, Señor, tu palabra y la oración, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esto se nos haga revelación y podamos, Señor, vencer cada día. Dile, Señor, ayuda a vencer cada tentación. Dile, ayúdame, Espíritu Santo, a vencer cada tentación. Que tu palabra more en mi corazón para vencer
cada tentación, pero también, Señor, que nunca deje de orar, Señor, porque el orar hará que no caiga en tentación, como dice tu palabra, como Cristo le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Te doy gracias en esta noche por la palabra y creemos que seguiremos creciendo por tu presencia, por tu palabra, en el nombre de Jesús Nazaret.